acompaña Jimena. Jimena vivió una primera etapa, digamos, en su carrera en el mundo corporativo, muy parecido a lo que hacemos todos, y de pronto, desde marzo de este año, se incorporó a una startup, digamos, norteamericana, pero ya enraizada en Alemania, y la experiencia que, bueno, pues tiene para nosotros, y agradecerte mucho tu generosidad, Jimena, pues va a ser, ojalá y por favor construyamos entre todos una charla que nos ayude a detonar nuestro, pues no solo todo nuestro potencial, sino en el mundo de las startups, la escalabilidad es clave, ¿no? El potencial de crecer un negocio a altos porcentajes, ya no solo cada año, sino cada mes, es algo de lo cual nos conviene a todos muchísimo aprender. Jimena se ocupa de lo que en el mundo normal le llamaríamos los recursos humanos a nivel global, desde Berlín. Y bueno, pues hoy nos regala de su tiempo y de su experiencia, pues para compartir este viaje. Entonces, Jimena, agradecerte mucho y pues estamos aquí listos para escucharte. Gracias. Muchas gracias. Pues feliz por la invitación que ya se nos hizo, porque no coincidíamos por el horario y tengo la suerte de estar ahorita en México, lo cual es perfecto. Y bueno, pues les voy a compartir un poquito de mí. Por favor, deténganme porque de pronto yo me voy como hilo de media. Entonces, nada más para que sepan quién soy yo, de dónde vengo en mi parte profesional, hice un par de slides que les voy a compartir. Si es que me deja esto. Debes tener ahí el acceso a la mitad. Compartir Sí. pantalla, el botoncito verde abajo. A ver, un segundo. No me deja. Te voy a dar acceso, José Luis. A ver, déjame. A lo mejor te falta derecho de anfitriona. Dame un segundito. No te preocupes. Ya debe aparecerte. Dale, ahí voy. Dijiste que a las 8. Dijiste que a las 8, ¿no? Son las 7. Sí, son las 7. Buenas tardes. Hola. ¿Sí te aparece? Sí, pero no me deja compartir nada. Te mando el link, José Luis. ¿Quieres pasármela por WhatsApp y lo Sí. proyecto por ti? Órale. Ahí te va. Ok. Ya lo tienes. Ok. Listo. Ya estamos. Sí, tú me Vale. dices. Sí, pues soy Jimena Trujillo Martínez y vivo en Berlín desde hace ya casi 11 años. Y pues antes de pasar súper en concreto a la parte profesional, les quiero hablar un poquito de mí. Si me ayudas con el siguiente slide. Y pues básicamente esta soy yo. Me encanta viajar y es algo que por suerte he tenido que hacer, y estando en Alemania lo puedo hacer también mucho más seguido. Un desastre para todos en la pandemia también, pero por suerte es algo que
he podido hacer y disfrutar trabajando también y viajando y conociendo. Una de las cosas que amo de vivir en Europa es que tengo acceso a galerías de arte y a museos non-stop, que nunca se detiene, que siempre hay algo que hacer y es algo que disfruto muchísimo y me encanta hacer. Tengo la suerte también de tener ya una familia adoptiva con un montón de amigos y que sirve muchísimo aprender el idioma de forma local porque te abre puertas y te ayuda a conocer la cultura de la gente y a crecer a tus amigos, tus conexiones y demás. Y algo que también disfruto muchísimo es a mi familia, que también la familia más cercana, aunque vivo tan lejos, estamos muy conectados y estamos siempre en comunicación. Vivir lejos ahora con WhatsApp, FaceTime, etcétera, es una bendición. Y por suerte tengo también esa posibilidad enorme. Y sí, esa soy yo, un poquito también. Como un side project, un proyecto aparte, soy también, no ejerzo más, pero también tengo una certificación como maestra de yoga y de meditación. Lo hice también por varios años, como ejerciendo como maestra. Y desde hace ya 2 años no lo hago más como maestra, sin embargo mi práctica sigue, tanto de meditación como de yoga. Y es algo que es una parte de mi vida súper importante, porque también me he dado cuenta cómo eso tiene una similitud con la parte profesional, pero de eso hablaremos después. Y si me ayudas con el siguiente, por favor. Y en la parte profesional, mi carrera empezó en México en el 2008, hace mucho tiempo. Y el último puesto que tuve en Pfizer, que es corporativo, es, pues no sé si han escuchado del Viagra o recientemente de una de las vacunas para el COVID, pues tuve la fortuna de trabajar en Pfizer en la parte, pues, que es un corporativo, es transnacional, que tiene procesos muy definidos, que es una empresa muy grande, que no nada más tiene oficina en México, sino por ese mismo aspecto tuve la suerte de trabajar como analista de negocios, project manager, desde la parte de IT, dando un servicio de forma continental y también global. Estuve con proyectos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, desde IT, desde la parte de sistemas, pero mi enfoque siempre estuvo puesto en recursos humanos y en el departamento de legal. En Pfizer aprendí cómo funciona toda la empresa. Tuve proyectos con marketing, con la parte médica, laboratorios. Pude entender muy bien después de casi 9 años cómo es que funciona toda la parte médica y la interacción que tienen con los pacientes. Pero de todo esto, lo que me llenaba el corazón era la parte de recursos humanos. Y ahí fue como empecé a darme cuenta que por ahí quería enfocarme. Después brinqué a Chatbun & Park. Chatbun & Park es una empresa de legal, de abogados, también basada en México, y quería explorar un poquito más y aprender un poco más de marketing. Y empecé como coordinadora de marketing. Estuve ahí nada más 1 año porque después di el brinco a Alemania. Y ya en Alemania, los primeros 2 años, me enfoqué a la integración en el país. Cuando llegas a Alemania, es así en algunos países de Europa, pero principalmente en Alemania, es un must, perdón si uso mis palabras en inglés, es una obligación que tú tengas el idioma, por lo menos el primer nivel del idioma. Entonces me enfoqué casi 2 años a integrarme al país y el país te ayuda y te apoya dándote clases de alemán, dándote clases de integración. Entonces estuve muy enfocada en eso hasta que eso me dio seguridad para empezar a trabajar otra vez. Y empecé mi camino en una empresa alemana muy pequeñita que se llama Naroki Alpin. Naroki Alpin lo que hace es trabajar el acceso a edificios muy altos o a hoyos literalmente muy profundos para hacer instalaciones a gran escala. Es una empresa pequeñita, pero con proyectos enormes. Y algo que me fascinaba también es que trabajábamos con galerías de arte y museos alrededor del país para colgar obras de arte o banners en el Fashion Week. Fue muy interesante.
Fue un reto enorme porque mi alemán era de este tamaño y lo que había que hablar era enorme. En aquel entonces, Google Translate y ese tipo de conexiones con el mundo no existían todavía. Entonces, me obligó, y lo agradezco hoy día, a aprender el idioma, y también me hizo entender mucho más hacia dónde me quería dirigir. Y después de Naroki Alpine empecé un proyecto como Freelance Project Manager. Quería saber cómo era ser un freelance e irme por ahí en Alemania, en Berlín. Me gustó, pero me di cuenta que no es lo mío. Lo mío es estructuras concretas, son procesos definidos, es tener un espacio de organización, y no es que yo no lo tenga de forma personal, pero el reto que yo tenía en aquel momento era cómo administrarme yo misma con mis propios recursos, y eso es algo que yo les admiro a ustedes, de arriba abajo, porque no todos lo podemos hacer. Y bueno, pues me di cuenta que no era lo mío y quería regresar a la parte en una oficina o en un corporativo. Y oh sorpresa, pues no corporativo, porque lo que estaba fuertemente en aquel entonces, en Berlín especialmente, era el mundo de startups. Y había una necesidad grande de los negocios de incluir a gente que tuviera expertise, que hablara idiomas, diferentes idiomas, perdón, y que también trajera un scope global. Y me di cuenta que yo tenía eso. Y tuve la suerte de conocer a un contacto que trabajaba en Gorillas. Platicamos, me fui a todo el proceso de entrevistas. Gorillas es una empresa de delivery. Fue un momento de fue un reto grande en aquel entonces cuando se fundó la empresa Gorillas. Que esto es lo ambivalente de la pandemia, por ejemplo. Para muchos fueron momentos de crisis y de situaciones muy pesadas. Para la parte artística fue un desastre, el entretenimiento fue un desastre, muchos sufrieron demasiado, se cerraron un montón de servicios y de tiendas y de empresas alrededor del mundo, pero para Gorillas fue completamente lo contrario, porque era una startup enfocada a hacer el delivery, hacer el envío y llevar productos del supermercado a precios de supermercado en una bicicleta. Y pues en un país como Alemania o en países de Europa eso funciona maravilloso, porque la bicicleta es un medio de transporte que también al día de hoy yo uso. Yo no tengo auto, por lo mismo también. Y pues el último puesto que tuve ahí fue un Office Management Team Lead. El crecimiento era tal cual lo era Gorillas. Gorillas en su slogan era: te entregamos tus productos en menos de 10 minutos. Así era el crecimiento. Era un crecimiento tal que la experiencia que me dejó fue maravillosa, porque entendí cómo funciona una startup de entrada, de inicio a fin, cómo se mueven todas las áreas y cómo interactúan entre sí, cuál es el marketing que le dan al mundo, pero también cómo es que ese marketing llega hacia sus empleados. Y evidentemente yo no me sentía contenta con este manejo a los empleados, porque podemos hablar de eso también si les interesa. Eso era una empresa que estaba completamente enfocada al crecimiento exterior, a ganar un montón de mercado, que lo hizo maravilloso. Se convirtieron en unicornio en menos de un año. Unicornio es el Unicorn Award que le dan a algunas empresas, startups, cuando el crecimiento es grande, sostenible y han podido exceder las expectativas de los inversores. Y eso le pasó a Gorillas. La experiencia fue maravillosa, pero también quiero destacar que una startup en aquel momento, para mí aceptar eso fue súper difícil de forma personal, porque yo hace un momento comentaba que una de las cosas que funcionan conmigo es la estructura, es procesos implementados, que las cosas están definidas, y una startup es completamente lo contrario. No hay procesos, no hay uno solo, no hay estructuras definidas, y pues era así. Entonces fue un reto doblemente grande, pero lo interesante y de las cosas más importantes que me dejó Gorillas fue entender cómo funciona una startup desde el inicio. Cuando ni siquiera hay áreas de trabajo definidas,
o lo que llamamos como equipos, el área de recursos humanos, el área de marketing, el área de contenidos y demás. Entonces, lo fuerte de una startup es que cuando tú llegas, eres un all-doer, lo haces todo. Entonces, eso te obliga también a entender cómo esto funciona y se va a ir reestructurando el área. Tuve la suerte también de reestructurar el área de recursos humanos y de enfocarme a la parte de oficina. ¿Por qué de oficina? Porque éramos literalmente 20 personas en un, ¿cómo se dice warehouse en español? En una bodega, perdón, en una bodega. Y de ahí brincamos a más de 900 personas en menos de 2 meses, incluyendo los repartidores. Tienes el reto de cómo se les va a pagar a los repartidores, el payroll, la nómina va a ser diferente a los repartidores, a cuál es la de los empleados, cuál es el trato que le das. Bueno, son un montón de cosas que de verdad, si les interesa, con gusto puedo aclarar más, porque si no yo me sigo. Pero básicamente eso es lo que me dejó Gorillas. Y tomé la decisión de salir porque yo veía desde recursos humanos cómo la gente terminaba en burnout, cómo terminaban completamente quemados. La gente dejando sangre, corazón y vida y amor que le ponían al trabajo. Eran las 11 de la noche y gente seguía trabajando y me parecía completamente injusto. La empresa sigue hoy día allí, todavía después de que yo salí del 2021, pero han cerrado ya un montón de oficinas alrededor del mundo. Así como crecieron de rápido, también empezaron a cerrar así de rápido. Y no solo eso, sino también que el headcount, la cantidad de empleados, también tuvo que empezar a eliminarse. Y casi siempre eliminan primero a gente antes que otra cosa. Pues sí, interesante el tema de Gorillas. Está en la media, se habló mucho sobre eso en Europa. Si de pronto les interesa, pueden averiguar cuál es el modelo de negocios de Gorillas y por qué es que su éxito empezó a decrecer en tan poquito tiempo. Después brinqué a Foodpanda. Foodpanda es una hija de una empresa que se llama Delivery Hero. Delivery Hero es muy grande, pero quisieron ellos llegar a un mercado similar a Gorillas. Foodpanda era un competidor mano a mano de Gorillas, o bueno, así, no así. Y tristemente Foodpanda no sobrevivió. Y no sobrevivió porque Gorillas y otra startup también similar, el crecimiento era tan grande y tan agresivo que Foodpanda no lo soportó y cerró operaciones. Y así como cerró operaciones, pues también nosotros nos quedamos sin chamba. Pero interesante y bonito fue que también pude crear a mi propio equipo de trabajo, traer a mis propios procesos, especializarme en onboarding. Onboarding es súper importante porque somos el área y la primera puerta para los empleados cuando llegan a su primer día de trabajo. Y me encanta la parte de onboarding porque para mí la parte de la experiencia del empleado es súper importante. Cuando yo hacía mis entrevistas, cuando estaba buscando trabajo, ese para mí era uno de mis requisitos. Gracias a Dios ya podía estar en una posición donde yo podía exigir algo. Y esa es una de las cosas que yo exijo. El marketing que se haga una empresa hacia afuera, quiero ver que se haga lo mismo de afuera hacia adentro y que se trate a los empleados de forma justa, que exista lo que se llama en inglés Employee Experience, que la parte de oficina o la parte hybrid se ajusta para todos también. Hybrid models son los modelos que se empezaron a implementar después de la pandemia, apoyar a la gente para que trabaje desde casa. Entonces, toda esa parte la empecé a entender, a enamorarme y a acoplarla mucho más en Foodpanda. Y es lo que pude llevar a Inkit, en donde estoy ahora. En Inkit empecé como People Operations Manager. Como decía José Luis, People Operations es lo que conocemos hoy día o en el mundo corporativo como recursos humanos. Así es como se llama en la parte de startup. Y tengo la suerte de que es una empresa que recibe feedback, comentarios, retroalimentación de forma muy activa, que también están listos no solo a escuchar, sino también a implementar cosas. El único problemita ahí es que cuando yo alzaba la mano
y con mi dedito punteaba algo que no estaba bien, decían, maravilloso, eso es genial, tráelo, implementalo tú. Y pues uno lo tiene que hacer porque no tienes a tanta gente en una startup. Y como decía al principio, tú eres un all doer. Pero bueno, tengo la fortuna que cuando yo entré ya teníamos a 4 personas en el área y pues también tuve la suerte de empezar a redefinir procesos, a cuestionar lo que ya estaba. Como mencionaba, es una empresa que ya cuando yo entré ya tenía 6 años. Y pues sí, empecé a cuestionar, a mapear procesos de recursos humanos, a identificar necesidades, a aplicarle un poquito o un muchito de creatividad y a implementarlo. Y pues tengo la suerte de haber sido promovida a People Director. Esto es efectivo a partir del 1 de noviembre. Fue un reto importante y difícil, se puede decir, porque cuando se abrió, bueno, de hecho ni siquiera se abrió, yo propuse reestructurar el área de recursos humanos, me propuse como Head of People, pero bueno, no quieren cabezas, quieren directores, entonces bueno, como directora, y tuve la suerte que les encantó el modelo y la estructura que yo les proponía, pero me dijeron, vale, pero tienes que venir a San Francisco, porque en San Francisco hace una semana apenas acaban de mudar el headquarter. ¿Qué será headquarter en español? Pues no sé, la oficina principal. El corporativo. El corporativo, gracias. Y decían, pues sí, estamos buscando ya que los puestos de liderazgo estén en San Francisco. Entonces, fue una semana ruda de ir y venir. El dinero siempre estaba ahí, que también de eso podemos hablar con muchísimo gusto. Yo creo que el dinero no es todo. ¿Y por qué menciono esto? Porque me ofrecían literalmente el doble para que yo me fuera allá, pero realmente no es todo, porque la vida en San Francisco también es 2 veces más cara. Necesito un auto y demás, y viéndolo ya como la parte personal, no quería tomarlo de inmediato porque me costó mucho trabajo hacer mi vida en Berlín y poderme sentir que ya me movía como pez en el agua. Mudarte a otro país cuando, aunque ya estés tantos años allá, es muy difícil, la parte emocional y también la parte laboral, construir esa vida. Entonces fue un momento de negociación en donde evidentemente, o sea, esto lo menciono aquí en corto, en confianza, no metí la parte personal, no metí lo difícil que fue mudarme de país, por supuesto que no, pero sí metí mucha conciencia en por qué yo peleaba para dejar la cabeza de recursos humanos en Alemania, a pesar de que el corporativo ya va a estar en Estados Unidos. Y uno de mis argumentos más fuertes es que mi equipo de trabajo está 100% basado en Alemania. Y lo que yo quiero, los primeros meses o por lo menos semanas antes de ir a San Francisco, es crear confianza en el equipo de trabajo. Un cambio siempre es duro, cualquier tipo de cambio a nivel laboral. Y si uno de mis objetivos es cuidar de la gente, yo peleé mucho para que hablemos con el ejemplo. Entonces yo quiero que se vea que el equipo de recursos humanos está sólido, todos saben qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades, y más ahora en este punto, justamente esta semana, que se acaba de cambiar ya el corporativo a San Francisco, que el nivel de empleados está creciendo tanto. O sea, en marzo éramos 79, ahorita ya estamos en 110. Y para final de año vamos a atraer a otras 40 personas. Entonces, en estos momentos de crecimiento, ya no hay marcha atrás para decir que somos global. Un reto para global suena padrísimo, ¿no? Pero también el reto es enorme, porque cualquier proceso que tú traes a la mesa tiene que estar pensado con un enfoque global. Y eso lo hace bien complicado. Súper interesante y súper lista para tomar el reto, pero al mismo tiempo estás en una startup donde uno de sus valores, de hecho es un valor de la empresa, ser rápido, implementar rápido. Entonces eso hace el reto doblemente más grande y difícil. Pero bueno, esa es más o menos como que mi experiencia laboral, pero también le metí un poco del conocimiento que esto ha creado alrededor de mi experiencia laboral. Y ya.
como una intro. Y no, ya no tengo más slides. Ah, no, sí, tengo uno más. Les quiero compartir cómo se ve ahora mi vida en Inkit. ¿Me ayudas con el siguiente? Sí. La empresa es padrísima. Trabajar en Europa puede sonar súper sexy, sí lo es, pero yo creo que lo bonito es la diversidad de gente. Y eso es algo que yo me siento muy agradecida con la vida. En la compañía somos un montón de gente de todas las partes del mundo. Únicamente hay 2 mexicanos. Hemos podido ayudar a gente de Rusia a que salga del país y de Ucrania para que vengan a trabajar con nosotros. 2 de ellos ya están en Alemania y seguimos ayudando. Tenemos gente de Estados Unidos, evidentemente, de Kosovo, de India, de España. Muchos están en Berlín, muchos están en Estados Unidos, pero también tenemos a gente trabajando de forma remota. Esta es un poquito de la estructura que yo propuse para recursos humanos y las cosas en las que nos vamos a enfocar en los siguientes 6 meses. No se puede hacer evidentemente todo al mismo tiempo. Perdón que esté en inglés, pero hice nada más como un espejo de lo que propuse hace poquito. Y pues así como nos vemos en esa foto, tengo la suerte de que sea así la vida laboral en la oficina. Y hace un mes hicimos un Summer Summit que trajimos a toda la empresa, a todas partes de la gente de todas partes, las llevamos a Berlín y pues fue genial porque nos pudimos reunir 90 personas que después de la pandemia y después de momentos tan difíciles pudimos reunirnos todos y fue maravilloso. Y el CEO es el que está ahí en medio, se llama Ali. Ali tiene un background de migración también, él es iraní y nos sentimos, bueno, al menos yo me siento muy identificada con el propósito de la empresa, me siento muy alineada con él también y creo que eso se refleja también en mi trabajo. Y ya, ahora sí ya, eso es todo lo que preparé. Muchas gracias, Jimena. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Déjame, yo me adelanto a uno mientras te preguntan ahí. Bueno, quisiera plantearte 2, pero con esto que dijiste al final sobre, se me ocurrió uno de esos 2, pues. La primera es aquella vez que platicamos y ahorita que hablas sobre startups, me gustaría que nos compartieras un poco de lo que me dijiste aquella vez sobre, desde tu óptica, ¿cuál es la diferencia entre una startup y una pyme, ¿no? Digamos que ¿qué animal raro es una startup que últimamente tanto hablamos en el mundo sobre ello? Pero la otra, sobre todo con esta foto que ponías al final, ese punto donde dices una amazing onboarding experience. En este momento hay muchas empresas que siempre ha sido muy difícil trabajar con la gente, o por lo menos ese es como que uno de los grandes retos que tiene todo director, todo dueño, ¿no? Pero últimamente con las nuevas generaciones tomando cada vez más posiciones dentro de las empresas, pareciera que es muy difícil retener el talento. Entonces yo quiero pensar que ese amazing que tú pones ahí, ese traer a alguien y hacer que se meta rápido a la empresa y además que sea una experiencia sorprendente, me llama la atención y me gustaría si nos puedes elaborar al respecto porque es un gran reto hoy, entre comillas, es que además la palabra no ayuda mucho, retener gente dentro de las organizaciones, retener suena mal, ¿no? Pero es la manera en cómo hoy todavía lo siguen explicando la gente de recursos humanos en nuestro país. Entonces, por un lado, ¿cuál es tu visión o sea, qué diferencia una startup de lo que nosotros llamamos pyme? Y por otro lado, saber cuáles son como tus grandes sugerencias para que la gente no se nos vaya, ¿no? Claro.
Bueno, pues esto va de forma muy personal, también desde mi experiencia en la parte del recurso humano. Una startup me parece que está en constante proceso y el enfoque que tiene una startup, a diferencia de una pyme, es que es generalmente global o empieza en pequeñito, pero se puede globalizar muy rápido. Evidentemente, la mayoría se especializan en el desarrollo de negocios y le meten mucha creatividad también. Lo que yo veo como una diferencia importante es que a una startup le inyectan dinero, un inversor rápido, generalmente, y mucho dinero. A una pyme no. Generalmente una pyme, que es más, pues el acrónimo simplemente es pequeña y mediana empresa, es generalmente local, y ahí quien la inyecta de primera instancia es el que la creó. Ciertamente se pueden traer inversores, pero la inyección de dinero es un poco más complicada. Me parece también que otra diferencia importante es el crecimiento exponencial. Es muy fácil marearse en una startup por la cantidad de dinero que se inyecta. Sí es viable como tú ves de primera mano o de primeros ojos la cantidad de dinero que se derrocha cuando hay tanto. Lo vi en Gorilas y es impresionante. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde yo creo también, no fue tu pregunta, pero me parece interesante comentarlo, que es donde una startup puede empezar a quebrar. Hay que tener mucho más conciencia del dinero que se tiene, cómo se distribuye, cómo se invierte y qué se guarda. Y una parte de invertir también es en los empleados, que es lo que tú comentabas. Pero bueno, eso va directamente proporcional al dinero que también se tiene en una compañía. Pero básicamente esas son las diferencias que yo encuentro en una startup y una pyme. Muchas gracias. Paco. Gracias, José Luis. Jimena, buenas noches acá para México. Un gusto saludarte. Igualmente. Igual un placer tener gente pues, de tu calibre con nosotros. La verdad es que siempre son ejemplos. Felicitar a José Luis por traer a gente tan importante. Muchas preguntas que hacerte, Jimena, y poco tiempo. Pero mi pregunta va, tú que estás por aquellos lados del charco, ¿hacia dónde va el nuevo mercado? ¿Cuáles son las tendencias para el 2023 con estos nuevos cambios en la parte de las personas? ¿Hacia dónde va el mercado y hacia dónde van las empresas con el ser humano? Porque justamente venimos saliendo de un sistema donde el ser humano, el capital humano era visto como una parte laboral y ahora es más la parte esencial de la empresa. Entonces, tú que andas por aquel lado, ¿cómo ves las tendencias, Jimena, por favor? Claro que sí. Mira, hay dos cosas que yo veo que se me vienen a la mente en primera línea. Una de ellas es la pandemia y el encierro marcó demasiado. O sea, de hecho hay una palabra en alemán que se llama geprägt y eso quiere decir que te marcan, literalmente te sellan y no hay forma de ir atrás. Y lo que trajo en ese aspecto en el recurso humano es los modelos de trabajo. ¿Cómo es que se está trabajando? Hay gente que literalmente, si tú le pides hoy, después de 2 años y medio, 3 años de que pasó el COVID, el encierro, perdón, ese periodo, hay gente que ya tiene ataques de ansiedad o momentos de pánico de empezar a reincorporarse. O sea, hemos tenido ese tipo de casos aislados, pero existen. Entonces, es cómo manejar la parte psicológica. Queremos seguir dando, y veo que también lo hacen muchas startups, ofrecer servicios de terapia anónima. Eso es un must en casi todas las startups que conozco y con gente que platicamos en el recurso humano. Es también seguir fomentando el trabajo desde casa, un modelo híbrido, que es lo que yo veo que eso está muy en boga, muy de moda, y es casi ya que se ofrece, no casi, se ofrece ya como un beneficio al momento de que tú haces una entrevista y preguntas cuáles son los beneficios. Uno de esos beneficios es que la empresa te ayuda a que trabajes desde casa y que también vayas a la oficina cuando es que hay una oficina.
y por qué este modelo de híbrido funciona y por qué es un beneficio. Para ayudar a la gente a que se vuelva a readaptar a esta parte laboral de ir poco a poco a la oficina. También va de la mano con una empresa global cuando trabajas en una empresa donde no hay oficina de forma local. Y también es un beneficio porque hay empresas que ya ayudan de forma con dinero para que compres escritorio, una pantalla, una silla, plantas. Hay startups que ya te dicen, te doy dinero para que pongas tu home office maravilloso y te sientas como si estuvieras en la oficina. Entonces, me parece que eso es importante. Los hybrid models están, yo siento que eso va a seguir por unos buenos 3 años más, así en top. Y otro que me parece también que va a seguir muy en línea es cómo fomenta cada empresa la inclusión, qué tan tolerantes son. Eso también ya es parte de los beneficios. En Europa es muy común que las startups sean quienes inviten, por ejemplo, a ir al Gay Parade, a tener políticas ya, no solamente de políticas dentro de la empresa que te hablen como somos una empresa inclusiva, pero también a gritar esto al resto de la gente. Y se usa ya como marketing. No solamente para atraer talento, sino también como parte de que si quieres tú hablar de la empresa, se usa también como un estandarte. Somos una empresa inclusiva. Pero esto también lo veo yo como un reto. Y una de las cosas que yo tengo para el año que entra es traer a un especialista, no en eso, o sea, tengo autorizado otra persona para contratar y me encantaría que esta persona tenga ese tipo de conocimiento, que sepa cómo crear una política de inclusión, pero que también sepa hablar ese lenguaje, porque la línea entre cómo uno trata al empleado y te refieres hacia él cuando tienen cuando ellos no se definen como hombres o como mujeres es interesante. Entonces, hacernos de expertos en ese tema me parece que es importante y yo en esas dos veo que va la línea del recurso humano. Gracias, Jimena. Muy amable. De nada. Gracias. Doc. Hola, muchas gracias. Buenas noches, Jimé. Buenas Hola. noches acá en México. Oye, pues admirarte sinceramente la trayectoria que tienes y me gustaría hacerte 2 preguntas. La primera es, en un tema tanto personal contigo, ¿en qué momento tomaste la decisión de romper con la barrera del miedo y ir brincando de un lado a otro, intentando no sentimentalmente dejar las cosas y seguir avanzando? Me refiero a tu migración y obviamente abandonar una empresa y seguir con la otra sabiendo que tienes las suficientes herramientas y habilidades para volver a ser lo potencialmente exitosa que has logrado ser. Y la otra, en cuanto a la calidez humana que puedas tú interactuar con otro tipo de personas de otras nacionalidades, ¿qué nos haría falta como mexicanos para llegar a ese punto de interactuar con esa sencillez que debería de caracterizarnos como seres humanos y no con el egocentrismo que poseemos algunos mexicanos de no dejarnos ayudar? Qué buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues respondiendo a la primera, desde que trabajaba para Pfizer y empezaba ya a tener proyectos con un enfoque mucho más internacional, me di cuenta que, y estaba muy jovencita, ¿qué tendría? No sé, unos 24 años. Yo no veía mi vida en México al 100%. Yo quería explorar, quería saber qué más sabía, si ya tenía la suerte de trabajar con personas de otros países, cuando no me sentía al 100% identificada o ligada a cómo somos como mexicanos en el aspecto de, por favor, no me tomen a mal, no quiere decir que no ame mi país, que al contrario, yo bromeaba con mi hermano el otro día que cada vez que regreso a México, me bajo del camión y yo quiero abrazar al chofer, voy a pagar al súper y yo quiero abrazar a la cajera porque eso es único de México y me fascina. Pero bueno, en México, y esto se conecta con tu segunda pregunta, en la parte laboral,
es mucho de te tratan por lo que tienes, por cómo te ves y por los títulos que tienes. No está mal, es una creencia y es como ha funcionado desde hace muchísimos años. Es muy cultural, pero me di cuenta que eso no era lo que yo quería al 100%. Bueno, y me quedé con esa idea con el paso de los años. Y después, viajando de vacaciones en Alemania, conocí al que sería mi esposo, me enamoré de un alemán y eso fue lo que marcó el que yo me viniera a Alemania. Mencionabas la parte personal, que siempre va de la mano con la parte profesional. Me divorcié en el 2019 y tuve la opción, me la planteé, de regresar a México o inclusive de irme a otro país. Pero es tanto lo que ya le había invertido a mi vida en Alemania, a aprender el idioma, inclusive a entender a la gente, porque la gente en Berlín en específico, el servicio al cliente es terrible, sobre todo comparado con México, pueden ser muy groseros. Y cuando no hablaba el idioma, la gente era mal encarada o grosera y yo ni siquiera podía responderles. Y pues una como mexicana quiere decirles todo. Entonces, ya en ese momento que yo planteaba si me quería regresar o venir, yo ya hasta podía contestarles en alemán y decirles sus verdades. Y no, a mí me costó tanto trabajo eso que yo quería seguir haciendo mi vida sola, capitalizando lo que yo ya tenía como experiencia. Y eso fue lo que me hizo seguir avanzando y seguir explorando en la parte laboral. Y no solamente desde la parte personal, sino también porque de verdad disfruto mucho mi trabajo. Me encanta. De pronto sí, evidentemente a nadie nos gusta trabajar en condiciones extremas, a nadie nos gusta trabajar después de las 11 de la noche. Pero también cuando entendemos y nos aseguramos a nosotros mismos que eso no va a ser por el resto de la vida, porque yo no podría trabajar bajo esas condiciones, como lo hacía en Gorilas, por ejemplo, pero yo sabía que eso me iba a dar un beneficio. Y fue maravilloso, porque después de Gorilas, yo ya podía, gracias a Dios, sentarme a esperar a que me llegaran ofertas de trabajo. La experiencia que te da trabajar a veces en esas condiciones, o hasta donde uno lo permita, esa experiencia se puede capitalizar y se puede usar a favor de nosotros. Y eso es lo que tuve la suerte de que me pasara y que la pude utilizar a mi favor y pues me quiero quedar allí. No sé, de pronto voy a explorar la idea de Estados Unidos y de San Francisco. Le tengo que dar una buena pensada. Por suerte no tengo que decidirlo ahora y la promoción ya está hecha trabajando desde Berlín, pero tengo que viajar por varios meses a San Francisco, entonces también me va a ayudar a darme una idea de entender el trabajo laboral allá, porque, bueno, me estoy yendo a otro tema, discúlpame, pero lo digo rapidito. Las regulaciones de trabajo son muy diferentes a lo que yo conozco y sé que son en Alemania, como lo son diferentes en México y como lo son en Estados Unidos. Entonces, si el corporativo está allá, necesito entender, terminar de aprender lo que ya sé sobre la parte laboral de Estados Unidos, Labor Law Regulations, la parte legal. Sí, y me parece que con eso respondo tus dos preguntas. Gracias, Jimé. Éxito. Gracias. Gracias. Jorge. Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas tardes. Muchas felicidades por todos tus logros. Oye, una pregunta muy rápida. Entonces, ¿cuál sería el perfil ideal de la directora de recursos humanos en la actualidad? O sea, ¿cómo yo puedo elegir justamente a mi director en recursos humanos? Yo creo que eso va de la mano de la atmósfera que tú le quieras traer a tu empresa y cómo tú quieras que se refleje eso en los empleados. Pero yo creo que buscaría a alguien que realmente sepa del recurso humano. No tienes idea la cantidad de gente que hemos entrevistado que vienen a un puesto de vicepresidencia de recursos humanos o de director de recursos humanos y de verdad lo que menos tienen es ese feeling con la gente. A mí me parece, por la experiencia que tengo, alguien que
que entienda y que trate a las personas como humanos y no como un headcount más. Yo creo que buscaría eso en primera línea, y alguien también que sepa y esté dispuesto a que los procesos estén guiados por políticas y procedimientos. Esto es algo que me costó muchísimo en las startups, pero al final del día, una política y una guía te van a marcar la pauta para todo lo demás. Entonces, buscaría también a alguien que tenga eso en mente, y antes de traer o de crear tu puesto de trabajo, porque antes de, cuando empiezas una entrevista y empiezas a hacer tu marketing del puesto de trabajo, te sugiero que le metas tiempo y cabeza a dos cosas. Lo que te comentaba, cuál es la atmósfera que tú quieres crear y el ambiente laboral que tú quieres crear dentro de tu empresa, y sobre eso definir el puesto de trabajo. Y ya eso te va a marcar las pautas. Evidentemente te sugiero que te vayas por las necesidades más altas que tengas, y a partir de esas necesidades primero cubrirlas, y ya después el resto pues ya viene solito. Si tú quieres enfocar a alguien, si ya tienes una oficina, a lo mejor necesitas a alguien que tenga experiencia en workplace, en manejar una oficina completa, en, no sé, en manejar los servicios de limpieza, manejar servicios de papelería, yo qué sé. O a lo mejor no tienes una oficina y para ti es mucho más importante alguien que tenga experiencia en reclutamiento y selección. De verdad, yo me iría primero a la parte humana, a crear a tu atmósfera de trabajo y lo que tú quieres representar como recursos humanos, y después identificar las necesidades activas y más urgentes, buscar llenar esas necesidades y ya después seguir creando tu puesto de trabajo. Muchas gracias, Jimena. Pero Hola, gracias. Hola. Amo tus chinos, estás guapísima y de verdad felicidades por honrar a nuestro país desde otra trinchera. Soy psicoterapeuta, tengo 20 años trabajando con procesos personales y te escucho y digo, hay alguien que por fin cree algo como yo. Ay, qué padre, mucho gusto. Y Aachen y Colonia en Alemania fueron así como yo viviría aquí, por supuesto, me encantan. Entonces disfrútalo mucho. Creo que estás en un momento álgido de San Francisco, gringos, Alemania, Berlín, tu vida, pero bueno, la vida y lo que tú creas te van a dar la respuesta. Mi pregunta va en ese sentido. Ya tuviste una vasta experiencia en México, nos conoces, eres mexicana, por favor que no se te olvide el mexicano, porque ahorita así como, ¿cómo se dice esto? El español, no el mexicano, perdón. ¿Cómo se dice esto? Pero la pregunta es, lo que requerimos en México es consolidar equipos. Lo que dice José Luis, que la gente no se vaya, ¿no? Yo creo que para que no te vayas de un lugar necesitas sentir pertenencia, necesitas sentirte reconocido. Después de trabajar en un país como México y ahora estar en Berlín, tener la posibilidad de estar en Estados Unidos, que eso te da una visión absolutamente global, ¿qué realmente son tus sí o sí? O sea, estos 3 puntos de proceso que no cambias por nada para los trabajadores. Por supuesto que funcionan en México, ¿no? Porque no todos vamos a tener la posibilidad de irnos ni a Berlín ni a San Francisco. Claro, por supuesto. País para generar equipos realmente diferentes, que los empresarios y los directivos generen esto en lo que tú y yo creemos. Sí, me parece una pregunta maravillosa. Muchas gracias. Y de verdad, algo de lo que yo creo que le falta a México, y eso es el punto de diferencia, el que una persona trabaje más en tiempo no tiene nada que ver con productividad. Y hoy día, tristemente, a pesar de que yo trabajé en México muchos años, pero hoy día sigo viendo que esa es la creencia. Que entre más trabajes o entre más calientes tu asiento y parece que estás trabajando, eres mucho más productivo. Y no es así. Yo creo que se tiene que trabajar dando el ejemplo, y el ejemplo se da desde los puestos altos. Entonces yo fomentaría eso. Ahí el reto es cómo no haces micromanagement, porque tampoco se trata de que estés atrás de todos, pero me parece que eso es súper importante. Crear equipos de trabajos enfocados en ser efectivos. Yo soy empresa en cómo es tu modelo para hacer reuniones, por ejemplo. Olvidarnos de reuniones que son larguísimas, en donde vemos a todo el mundo mascando chicle, jugando con el celular.
ser un poquito más agresivos en ese caso. A nosotros como mexicanos nos cuesta trabajo eso, pero de pronto poner una reunión de 15 minutos, en inglés se llama, y eso está muy en moda en los startups, se llama los rapid fires, los fuegos rápidos, en donde el equipo de trabajo se sienta 15 minutos y cada uno va diciendo, esto es lo que he hecho hoy, estas son mi top de 3 prioridades y estos son mis siguientes pasos. Es duro, es agresivo, sí, pero también obligas un poquito más al equipo de trabajo a que esté enfocado, a que haga la tarea, ya que tenga un entregable al día siguiente también. Entonces, yo buscaría que mis reuniones con mi equipo de trabajo se enfocaran en la efectividad y en la eficiencia. Sé que empezar con este tipo de cosas que pueden sonar muy agresivas para nosotros es difícil, pero te juro que es viable. Y al final del día todo está en cómo dices las cosas. Y eso es también lo que yo me he dado cuenta. En el pedir está el dar. Y eso sí tenemos como mexicanos y eso es padrísimo y creo que también se tiene que fomentar en equipos de trabajo. Me parece que en México somos mucho de irnos a los extremos. Ya sabes, llegas con, no sé, con Rosita de contabilidad. Rosita, qué bonita te ves hoy. Oye, ¿cómo está la familia? Y haces todo un preámbulo y al final le dices, oye, por favor, ¿me puedes mandar las carpetas de auditoría de los 3 años anteriores? Ya sabes, o sea, haces todo un preámbulo y a eso también me refiero con ser efectivos en nuestra comunicación. Ir al grano, ser amables, pero ir al grano y empezar a dejar esa parte de preámbulos, que eso es muy mexicano. Me parece también que ese es el camino para llevar a equipos de trabajo a hacerlos mucho más efectivos y eficientes en los entregables. Y a lo que me refería con extremos es que también somos al extremo. Tenemos algunos, no todos, la creencia que entre más alto tienes el puesto, más tienes la necesidad de gritonear, de ser irrespetuoso o de pedir las cosas de mal modo. Y es completamente lo contrario. Y a esto quiero ligar algo que me parece que es súper importante. Tal vez no va de la mano de la pregunta que me hiciste, pero lo quiero mencionar. El como tú eres, sin importar el puesto que tengas, alto, bajo o sin ninguna jerarquía, que eso también está ahora muy de moda, que no hay jerarquías. Todo está en cómo tú te manejas y cómo está la confianza en ti mismo, de verdad, sin sonar esotérica, ni en cuestionar la parte psicológica, pero de verdad yo creo, y está muy de la mano con la parte laboral, cómo tú te manejes y cómo tú te veas a ti mismo, eso está directamente relacionado en cómo tú eres y lo que hablas y lo que das a los demás. Algo que está ahorita ya más de moda, por así decirlo, pero tampoco es nada nuevo, o sea, no estoy sacando nada nuevo de verdad. Líderes de alto rango son habidos a meditar, o rezar, o estar en contacto consigo mismo, pero al final del día, medites o no, es fomentar también tu higiene emocional, porque eso de verdad va ligado a la parte humana y a la parte del recurso humano y a cómo tú lideras a tus equipos de trabajo, inclusive a la atmósfera que tú quieres crear en tu gente, en tus procesos, en tus guías y demás. Les juro que eso se ve reflejado en todo lo que haces. Y no hay mucha gente o se escucha de eso demasiado, pero yo creo que si le empezamos a rascar, vamos a empezar a ver libros que ya hablan de eso, cómo manejar el estrés, cómo mantener equipos de trabajo motivados, y de verdad todo está en cómo tú te manejas, cómo está tu autoconfianza, qué tan receptivo eres a recibir feedback, qué tan reactivo eres y demás. Y bueno, sí, lo ligué a la respuesta de una de tus preguntas. Sí, muchísimas gracias. Me das mucha luz y que sigan los éxitos, que la decisión seguramente será la mejor, y gracias de verdad por tu tiempo. A ti. Gracias, Tere. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Jimena, mucho gusto conocerte, una gran trayectoria tuya, y justamente cuando nos estabas platicando todos los pasos que has tenido, los cambios que has tenido, yo me reflejaba en todo el miedo que yo he tenido a hacer un cambio. Creo que el miedo es una variable muy común en nosotros o en muchos de nosotros, y creo que
todos los pasos que has dado, lo que más has sabido vencer es el miedo. O sea, esa capacidad de adaptarte y de cambiar en muchos aspectos de tu vida, se me hace una cualidad que pocos tenemos. Entonces, quisiera que nos des un tip de cómo has hecho esto, de saber adaptarte, de saber cambiar, y qué te ha dejado compartir con tanta gente distinta, en tantos lugares distintos, que ahorita nos dijiste cosas muy bonitas que se liga también a lo que te quería decir, pero ¿qué nos dejas de este gran conocimiento que ya has adquirido a través de tantos cambios que hacen en tu vida? Gracias. Gracias a ti. Es una pregunta súper interesante y el miedo es todo un tema. Y yo creo que la forma, en mi caso, lo que funcionó para manejar el miedo es enfrentarlo. Y es muy fácil que cuando tienes una emoción, llámese miedo o estrés o nervios o todas esas cosas que vemos como negativas, a mí lo que me funcionó es ver el miedo como una emoción más y que es algo que no puedo cambiar, es algo que para mí fue mejor aceptar, que literalmente abrirle la puerta como cualquier otra emoción y de verdad aceptar que no se va a ir. Y el enfrentarlo no es nada más, ok, voy, quítate, sino es realmente identificar qué es lo que me está dando miedo. Pues casi verlo como si estuvieras haciendo un caso de negocios, identificar tus necesidades, identificar qué es por qué tengo tanto miedo y qué es lo que me está causando esta emoción, y en base a eso empezar a verlo como un reto a solucionar. Entonces, sí, es durísimo. El miedo yo creo que puede ser paralizante, pero también es la opción, porque si eliges no avanzar, yo creo que es hacerlo inclusive a pesar del miedo o con miedo. Agarrar al miedo de la mano como agarras tu teléfono y empezar a caminar y empezar a tomar decisiones así. De pronto, cuando está el miedo en lo más alto, tal vez la decisión que tomes no va a ser la más adecuada, pero al menos ya la tomaste. Y en algún momento de claridad, cuando el miedo empiece a bajar, la puedes cambiar y modificar. No sé, a lo mejor mi respuesta no te da mucha luz, pero es lo que a mí me ayudó y lo que yo creo también que es, en mi caso, lo que me funcionó. Y pues es que el miedo siempre va a estar. Y sí, es hacerlo a pesar y con el miedo. Agarrarlo y caminar hasta que empiece a disolverse y aceptarlo, porque no estoy de acuerdo con reprimir emociones y con reprimir ese tipo de cosas, porque al final nos dan una patada en el trasero y vuelven a aparecer, aunque las metamos al cajón y el cajón va a explotar en algún momento, pero eso es como yo lo miro. Y me parece también que eso se reflejaría en los equipos de trabajo y cómo se quiere liderar, en cómo se puede trabajar a pesar del miedo. Y es lo que comentábamos hace rato. Todo está en las palabras que uses y cómo puedes motivar a la gente a pesar del miedo y los beneficios que se pueden tener a pesar del miedo una vez que se haga el cambio y que se implemente. Porque un cambio siempre va a traer un montón de miedo, chiquitos y grandotes. Pero pues todo está en el tipo de motivación y lo que tú les ofreces a tus equipos de trabajo una vez que el miedo pase y que el cambio empiece a minorarse. Gracias, Jimena. Estamos sobre el tiempo, pero regálanos unos minutitos para un par de preguntas más, por favor. Rodrigo. Muchas gracias. Un gusto conocerte, Jimena, y escucharte también. Tú que has estado en esta multinacional como Pfizer y hoy en día tu trayectoria en startups, ¿qué opinas o qué peso le dan esas startups al tema del marketing, al tema de construcción de marca? ¿Qué importancia le dan a esa parte de tener visibilidad de una marca, o simplemente es un gran producto y se vende solo? ¿O qué opinión te merece ese tema? Yo creo que depende del producto, evidentemente, porque hay productos que son de primera necesidad, que necesitan un poquito de menos marketing, o hay otros que es algo, no sé, completamente innovador,
que también una vez que ya esté puesto en el mercado va a empezar a hablarse de boca en boca y demás. Yo creo que depende del producto, pero de forma general, lo que yo veo en las startups ahora mismo es que la parte de social media, perdón, yo sé que es que de verdad trabajo tanto en inglés y en alemán que hacer el brinco a la parte de negocios en español, por favor, discúlpenme, me muero de la vergüenza. Pero la parte de marketing en social media, eso es sí o sí. Y las empresas están inyectándole mucho dinero a los influencers. Le están inyectando mucho dinero a anuncios en Instagram, por ejemplo, en Facebook. Facebook sigue muy fuerte. TikTok también, pero depende de tu mercado, depende del producto y demás. Pero ahorita eso está muy arriba. Y también la parte de innovación y cómo tú innovas teniendo esos canales sociales. Eso también me parece que está muy importante y muy de moda ahora mismo. No de moda, no, pero es muy en boga y que hay que hacer sí o sí. Y me parece que eso respondería a tu pregunta. Y sí, el marketing es importante. El marketing de boca en boca sigue siendo también súper importante, pero como mencionaba, también depende del tipo de producto que tienes. Y yo buscaría innovar. Eso veo también en los equipos de mercadotecnia, es innovar desde el tradicional slogan que tú usas y de innovar desde el tipo de colores, hacerlo mucho más digerible para las personas, hacerlo fácil. No, de verdad hay veces que no hay que meterle tanta cosa, sino es con colores, a veces ni siquiera con fotos. Y algo también que yo miraría y que no nada más para la parte de mercadotecnia. Sé que estamos en México, sé que para muchos su enfoque es en México, pero de verdad chequen qué están haciendo otros mercados, chequen qué están haciendo otros países. Aunque no sepan hablar alemán, ¿cómo se dice? Posicionamiento de marcas de alimentación en alemán. Copy-paste de lo que es el traductor, pónganlo y vean qué más sale, vean qué imágenes salen. Ya hoy día existen traductores que te pueden traducir todo el sitio web completito, de alemán te lo pasan a español, de hindú te lo pasan a español. Entonces, me parece que eso vale mucho la pena ver qué se está haciendo en otros mercados y poniéndolo simplemente en una búsqueda súper fácil de Google, ponerlo en otro idioma, que te abra lo que están haciendo en otros países. Me parece que eso es importante. El benchmarking para tomar ese tipo de decisiones, ya sea para marketing o para cualquier otra cosa que quieres implementar, inclusive para saber qué están haciendo en otras startups, en el caso de procesos, de procedimientos y de políticas, por ejemplo, qué están haciendo otras startups en otros países, startups como la mía, pymes como la mía, y abrirlo, hacer tu benchmarking de forma internacional. Y aunque, insisto, el scope está puesto en México, este tipo de ideas nos ayudan a volvernos mucho más creativos, a traer innovación a lo que queremos poner, ya sea para marketing o para cualquier otra cosa. Marketing va enfocado hacia afuera, pero también enfocado a procesos internos. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Por último, de manera rápida, Jimena, buenas noches. Mi pregunta va en el sentido de, ¿consideras que es un error esta manera en que las startups están trabajando, donde no hay muchos procesos, donde las áreas tampoco están bien definidas y donde tienen que hacer de todo? ¿Consideras que es un error trabajarlo de esa manera? Yo sé que eso les ayuda a ser muy ágiles y crecer muy rápido, pero están muy probablemente pasando por encima pues de la parte humana, ¿no? ¿Consideras que debería hacerse de otra manera o está justificado en cierto modo por el desarrollo de la empresa? Gracias por tu pregunta, qué interesante. Contestando la primera parte, yo no lo veo como un error, sino más bien como una necesidad. Una startup o cualquier empresa cuando inicia y no hay procesos ni estructuras definidas, pues empieza con uno o dos. Generalmente es el que tuvo la idea y otra es el partner, el amigo. Entonces, a lo mejor tienen
no saben nada de recursos humanos, a lo mejor uno es financiero y otro es consultor. Entonces, ellos empiezan haciendo todo. Entonces, la necesidad es lo que te hace entender cómo funcionaría y cómo quisieras estructurar toda tu empresa a partir de ese momento. Entonces, yo creo que no queda de otra, más que convertirte en alguien que sabe de todo, que puede entender todo el negocio para empezar a estructurar desde el inicio. Inclusive lo que he visto también es cuando ya empiezan a traer a más gente, esa gente sigue haciendo de todo. Y estoy de acuerdo contigo, conforme va creciendo la organización, la empresa, la startup, la pyme, lo que sea. Bueno, en este caso tu pregunta fue una startup. Conforme va creciendo la startup y se empiezan a diversificar las responsabilidades, sí es cierto lo que dices, sigue siendo muy común que pasen encima, no todas, pero algunas que sí pasen encima del recurso humano y que exista un abuso. Por eso es que también mencionaba con una de las preguntas que me hacían al principio es, yo que buscaría en alguien, en un líder de recursos humanos, y es eso, alguien que trate a la gente como humano, para que en algún momento que se pase ya de esa etapa en donde uno hace todo, que se empiece de verdad a entender la parte humana y empezar a diversificar las responsabilidades, para no caer en esto en donde se empieza a abusar de la gente, que también es común, como lo mencionabas. Muchísimas gracias. De nada. Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Si de pronto sintieron que estaban viendo doble, no, sucede que Jimena es hermana de nuestro querido Paco Trujillo. Paco, muchas gracias por la chance de acercarnos a Jimena. Y a ti, Jimena, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Déjenos tomarnos una foto, si ponen su mejor cara. Paco, no te tocaron los chinos, ni modo, pero de todas maneras. Sí le tocaron, pero se ¿Ah, los sí? Bueno, va la foto, porfa, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, pues gracias otra vez, Jimena, Paco, gracias a todos, que pasen una buena noche y nos vemos pronto y bueno, pues ojalá haya oportunidad de coincidir nuevamente en el futuro, Jimena. Mucha suerte. Gracias, a la orden. Muchas gracias. Gracias, Mario, gracias. un placer. Saludos, Felicidades, buenas noches. Jimena. Bye. Igualmente a todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.